Hola, buenas noches a todos. Esperemos que se encuentren bien. Les agradecemos a los que nos están sintonizando y sean bienvenidos a una nueva transmisión de Voces del Trabajo. Les recuerdo que mi nombre es César Vidrio y les cedo la palabra a mis compañeros Javier y Francisco. Buenas noches a todos, gracias por gracias por su preferencia y estamos para servirles. Muy buenas noches, pues buenas noches compañeros, ya estamos de vuelta Bienvenido, Francisco. después de una larga ausencia. Bienvenido. Aquí estamos para seguir con este programa tan interesante y pues con una gran invitada el día de hoy. Así es, el día de hoy nos complace con su presencia la licenciada Verónica Atanasio. Bienvenida, licenciada. Es un gran honor tenerla aquí con nosotros. Platíquenos más sobre usted, licenciada. Díganos, ¿quién es la licenciada Verónica Atanasio? Ay, me la pones muy difícil, César. Ay, bueno, pues antes que nada agradezco la invitación. De verdad, Francisco, César, Javier, muchísimas gracias por permitirme compartir y con el público también, por permitirme compartir el día de hoy un poquito del camino recorrido en el ámbito profesional, ¿no? Bueno, pues Verónica Atanasio es abogada de profesión, catedrática durante mucho tiempo, maestra en Derecho Penal y Juicios Orales, litigante actualmente en diferentes materias, civil, mercantil, familiar, pero lo más importante es que Verónica Atanasio le gusta compartir conocimiento y le agradece, y de verdad que de todo corazón, Francisco y César, les agradezco muchísimo la invitación. Javier no tenía el gusto de conocerlo, pero Igualmente, pues mucho gusto en conocerla. estoy aquí para, ahora sí que explótenme. El gusto es de nosotros, maestra, pues muchas gracias por habernos honrado con su presencia en este programa y pues dar un poco de su conocimiento al público, que es de gran importancia para todos. Sí, digo, hay que mencionar bueno, quiero mencionar que usted fue también maestra de nosotros en la universidad, muy dura. Omitan decir Ey, eso, por favor. Espero que el día de hoy no nos vaya tan mal. Si nos equivocamos, ahí nos corrige. Nos echa la mano, por favor, porque el día de hoy traemos un tema muy importante para todos los trabajadores, muy emocionante. Así es, el día de hoy hablaremos de la participación de los trabajadores en las utilidades, un tema bastante relevante, como ya lo dice Francisco, y más en esta época, ¿no? Que ya es cuando se empieza a hacer el reparto. Fíjate que el tema de reparto de utilidades sí es importante, no solo para los trabajadores, sino también para los patrones. ¿Por qué? Porque unos reciben y otros dan. Y bueno, vamos a partir desde, como les dije, yo les decía, bueno, comentaba hace un momento que su servidora fue catedrática durante muchos años. Ahorita ya puse un stand-by porque el trabajo ya no me lo permite, y como dicen ellos, era muy exigente. Entonces yo siento que ahorita ya no sería tan exigente, y por lo tanto ya me armaría un poquito más ese impartir del conocimiento, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar primero, si les parece y están de acuerdo, con el concepto de utilidades. ¿Qué son las utilidades, no? De repente los trabajadores, cuando hablamos de utilidades, todo el mundo pensamos y decimos, ay, es dinerito que ya viene por parte de la empresa. Cuando trabajamos para una empresa, ¿verdad? Cuando no trabajamos para una empresa, pues decimos, ni las conocemos. Pero bueno, el concepto de reparto de utilidades. ¿Qué son las utilidades? Existe una institución o un organismo que se llama Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que yo creo que todo su auditorio ya lo conoce por demás, y en el cual no voy a enfatizar tanto. Sin embargo, bueno, este organismo dice que esas utilidades son un derecho que tiene el trabajador para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o patrón por los servicios o actividades que ofrece al mercado, ¿no? Aquí vamos a desmenuzar un poquito el concepto, ¿no? La parte más importante es que ese es un derecho constitucional que se establece a partir del artículo 123, ¿no? Y ese derecho también se contempla dentro de la Ley Federal del Trabajo, que es la ley que protege el derecho de todos los trabajadores y de todos los patrones. Y luego entonces dice que tenemos el derecho de recibir una parte de las ganancias, pero no se refiere solo a las ganancias brutas, se refiere a las ganancias que se tuvieron solamente después de haber deducido, de que la empresa deduce gastos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, esa cantidad que quedó de ganancia para la empresa, supongamos
300,000 pesos, porque existe una cantidad específica, ¿de acuerdo? O sea, a lo mejor la empresa solamente tuvo 100,000 pesos de ganancias, ahí no va a haber reparto de utilidades. Sí. Tiene que quedar bien claro eso para Sí. todos los que nos escuchan. ¿Cuándo se deben de repartir estas utilidades? Cuando la empresa tuvo una ganancia de 300,000 pesos para arriba. Primer punto importante, ¿no? Y de repente a lo mejor nos pueden preguntar, pero yo como trabajador, ¿cómo voy a saber que la empresa tuvo 300,000 pesos de ganancia? Pues está bien fácil. Recuerden que las empresas tienen que hacer sus declaraciones en esta época. Entonces, una vez que hacen las declaraciones, ellos obtienen una constancia y esa constancia es un derecho del trabajador conocerla. ¿Por qué? Pues porque partiendo de ahí, pues entonces ahí vamos a comenzar ahora sí que a contabilizar cuánto es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Entonces, la utilidad, voy a retomar un poquito, la utilidad es ese derecho que tengo yo como trabajador de percibir respecto de las ganancias que hubiera tenido la empresa. ¿De acuerdo? ¿Está bien o Está bien. o podemos aunar un poquito más? ¿De acuerdo? Entonces, ese beneficio económico que yo voy a recibir en determinado momento, generalmente empieza desde el 1 de abril y concluye el 29 de junio. Dependiendo si somos persona física o si somos persona moral, quien vaya a emitir ese beneficio económico para el trabajador. ¿De acuerdo? Lo vamos a ir desmenuzando un poquito más. Esa ganancial, digamos que la empresa tuvo una ganancia de 300,000 pesos. No significa que los 300,000 pesos van a ser repartidos o van a ser el beneficio económico para todos los trabajadores. Significa que solamente el 10% de esos 300,000 pesos es la utilidad que se va a repartir entre los trabajadores. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, de maravilla. Perfecto. Ok, hay algunos puntos que me gustaría tocar que son que deben de ser como muy específicos para que nosotros podamos tener como más certeza de lo que significa esa utilidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el primer punto, ¿quiénes tienen ese derecho de recibirlo? Decíamos, los trabajadores, pero de repente podemos decir, ¿cualquier trabajador? No, cualquier trabajador. Depende, la Ley Federal del Trabajo es muy específica y establece qué trabajadores son aquellos que pueden recibir este beneficio económico de la parte de la ganancia que tuvo la empresa, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos beneficiarios, por llamarlo de alguna manera? Pues los trabajadores de planta. ¿Quiénes son los trabajadores de planta? Pues los que tienen un contrato con la empresa. Los trabajadores eventuales, siempre y cuando estos trabajadores eventuales hayan trabajado durante mínimo 60 días durante el año fiscal. Algo que es bien importante, recuerden que estas utilidades se dan del año anterior. Sí. ¿Qué significa esto? Que las utilidades que yo voy a recibir como trabajador en este 2026 son del año 2025. Si resulta que yo trabajé 6 meses en esa empresa, pero por alguna situación tuve que dejar de trabajar, en este año, aunque ya no trabaje en esta empresa, yo puedo acudir a la empresa para que me den la parte proporcional de utilidades que me corresponden por esos 6 meses o 7 meses que yo haya laborado en esa empresa. ¿De acuerdo? Por ahí también, por ejemplo, ellos son como ex trabajadores o ex empleado. Hay algunos que son eventuales. No sé si recuerdan que hay algunas empresas que contratan personas de manera eventual. Sí, por tiempo determinado, por temporada. Se da mucho en Navidad, en la época cuando los niños van a entrar a las escuelas, en las papelerías, que son los contratos como por 6 meses más o menos, que es la temporalidad. Ahí es cuando sí tienen derecho al reparto de utilidades. Cuando ese contrato eventual solamente dura 2 o 3 meses, ahí sí, peluquín. No podemos exigir nada. Están oyendo para que no empiecen de que Sí. yo también tengo que recibir, ¿no, amigos? Si tienes menos de 60 días, no vas a recibir nada este año. Fíjate, Así. Francisco, hay una cosa también que es muy importante. Hay muchos compañeros, sobre todo jóvenes, que inician su vida laboral, primera vez, y tienen la creencia de que las utilidades se manejan de mayo a mayo, cuando es de enero a diciembre. Es correcto. Entonces también ahí surgen problemas por ese detalle. Los contadores le llaman año fiscal. Sí, es correcto.
Así es. Y eso es importante, ¿no? Porque de pronto, como dicen, es que yo ya inicié a lo mejor a trabajar en agosto del año pasado y ya estamos en mayo y ya me corresponden, cuando de pronto, pues todavía no, porque es agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, fueron 5 meses nada más. Por lo tanto, todavía no le corresponde. Todavía no le corresponde, bueno, 60 días. 60 días, sí. Sí, tendrían que elaborar de 60 días por lo menos para Por poder lo tener menos. derecho al reparto de utilidades. Pero como bien lo dice usted, es del año fiscal de enero a diciembre, como ya lo mencionaba también Javier. Así es. Hay que aclarar esto porque solamente son trabajos formales, porque nos están viendo algunos compañeros de los tianguis donde trabajaba antes y pues no vayan a confundirse con estas ideas y vayan a decirle al patrón, oye, también a mí me tocan utilidades de lo que generamos. No, espérate, ese no es un trabajo formal. No, y es que también la ley nos establece quienes no están obligados a dar reparto de utilidades. ¿Y quién no tiene derecho también a recibir Así es. utilidades? Sí, un ejemplo claro es, por ejemplo, los trabajadores domésticos, ellos tampoco tienen derecho a recibir reparto de utilidades, pues porque imagínense que la casa fuera una empresa, pues ¿cuáles ganancias? No. Quienes estamos casados sabemos que no hay ganancias ahí, pura pérdida, sí, definitivamente. Y hablando de las empresas, los que no tienen derecho, digo, es algo importante de mencionar, los directores, los administradores, gerentes generales, socios o accionistas, obviamente, no tienen derecho a ese reparto de utilidades, de ese 10% que mencionábamos, que lo fija la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades. Como bien lo mencionaba usted, los trabajadores domésticos o domésticas y aquellos que presten servicios por honorarios sin relación laboral tampoco tienen derecho a las utilidades. Así es, así como los empleados de las empresas que son nuevas, que tienen apenas un año de creación. Ellos tampoco tienen derecho, porque la empresa apenas va iniciando, pues. Es un tema bien interesante. O sea, están exentas estas empresas de las de nueva creación por un año, el primer año, de hacer el pago de utilidades. De ahí en más, pues ya tendrán que hacer el pago de las utilidades correspondientes. Bueno, siempre y cuando se genere. Sí, siempre y cuando se genere, como bien lo decía usted, por lo menos 300,000 pesos para poder tener derecho. También las empresas dedicadas a un producto nuevo, los primeros 2 años de ese producto, instituciones de asistencia privada sin fines de lucro tampoco reparten utilidades, empresas, como ya lo decíamos, las con utilidad menor a los 300,000 pesos, el IMSS y otras instituciones públicas descentralizadas con fines culturales y asistenciales, ellos tampoco hacen el reparto de las utilidades. En ese punto, César, fíjate que cabe mencionar que de repente algunos, por ejemplo, bueno, yo que he sido catedrática durante muchos años, muchas personas me preguntaban, pero ¿por qué? Sobre todo quienes trabajamos en las universidades, ¿por qué nosotros no recibimos reparto de utilidades? Si las escuelas privadas reciben muchísimo, hay muchas entradas de dinero. Pues resulta, justo aquí lo acaba de mencionar César, ellos están constituidos como una asociación civil y su finalidad no es el lucro. Por lo tanto, no hay reparto de utilidades en base a ello. No es el lucro. Esa es la finalidad. Su finalidad es asistencial. Así es, su finalidad es asistencial. Por ejemplo, los centros de rehabilitación también, su finalidad es una asistencia a la sociedad, que es apoyar a las personas con alguna adicción, ¿no? Entonces, los trabajadores de este tipo de instituciones privadas, pues evidentemente pues no van a poder percibir ese beneficio económico que se llama utilidad. Así es. Voy a leer unos comentarios que tenemos aquí en el Face. Dice Betty de Ávila, saludos a la LIC. Ay, saludos, comadre. Netza Farías Pérez, saludos Francisco Veloz. Es el compañero que les hablaba, porque ya están viendo también los compañeros del tianguis y vayan a... No, está bien, igual que haga sus preguntas, es bueno. Vayan a pensar que van a recibir y... Pues hagan el intento. Francisco dijo. Luis Rangel Trejo también nos dice saludos a todos. Saludos. Saludos, maestro. Un abrazo fuerte. Bueno, ¿algo más que nos quiera compartir, licenciada? Sí, de repente algunos trabajadores nos pudieran decir, ¿dónde puedo preguntar sobre el reparto de utilidades? Si bien es cierto, sabemos que prácticamente todas las empresas tienen un área de recursos humanos, ellos son los que se encargan de dar el tipo de información
relacionada a las utilidades. Acércate, trabajador, si tu empresa es grande, al Departamento de Recursos Humanos. Si es de pronto no tan grande, pues siempre debe de haber una persona encargada del personal. Entonces, acércate con ella y pregunta. Sí, ¿Tienes alguna duda? Quiero hacer leer unos comentarios de Juan que nos deja en el TikTok. Dice, yo tengo 3 años y nunca nos dan año con año lo mismo, que no hay ganancia. Digo, desconozco en qué empresa labores, pero creo que lo que está diciendo la licenciada a ti te va a interesar mucho. Entre esas lo que usted mencionaba, son las obligaciones que tiene el patrón, ya sea a través de sus departamentos de recursos humanos o de contabilidad o etcétera. Tiene la obligación de entregar una copia de la declaración anual a todos los trabajadores. Si tienen un sindicato, pues esta se hace ante el sindicato y se debe de formar una comisión mixta para la entrega y la lectura de esta declaración. Tiene la obligación de permitir la revisión de estos documentos, ojo, sin acceso a información confidencial, solamente a temas puntuales como la carátula, vaya. Así es. Y obviamente la otra obligación más importante, pagar dentro de los plazos establecidos por la ley. Entonces, pues esas son hay que hacer la comisión mixta y preguntar, como dice la licenciada, si la empresa es muy grande, a las áreas de recursos humanos, si la empresa es muy pequeña, pues puede preguntar ahí directamente al jefe inmediato o cualquier persona de ahí de la empresa, pues que le pueda apoyar con este tema. La carátula que comenta el licenciado César es un derecho que tenemos como trabajadores cuando trabajamos en una empresa grande, nosotros de solicitarlo. Se supone que la empresa lo debe dar de forma voluntaria, pero cuando la empresa no lo hace, tiene usted el derecho de solicitarlo. Así es. Digo, como ya mencionaba usted, hay ocasiones en las que no se reparten utilidades a los trabajadores, que es cuando la empresa, sobre todo los talleres pequeños o empresas pequeñas, generan una utilidad menor a 300,000 pesos. Pues obviamente ahí no se puede repartir porque tienen esa ventaja esos patrones. ¿Con qué intención? Con la intención de reinvertir, ¿no? Y pues por tal motivo no se puede entregar. Entonces, para que lo tomen en cuenta, vaya, de que si es una empresa que no genera la cantidad suficiente, pues no van a tener derecho los trabajadores, independientemente de que estén trabajando todo el año. Ojo, todo esto esta declaración se hace ante una autoridad competente que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ellos son los que determinan la cantidad a repartir. Hay muchas dudas muchas veces con los trabajadores, dicen, no, la empresa alteró la carátula. Yo la verdad dudo mucho que una empresa se atreva a alterar la carátula porque son temas públicos que cualquier trabajador o cualquier sindicato pueda solicitar la aclaración ante la Secretaría de Administración Tributaria y pues realmente esto lo determina esas mismas autoridades, vaya. O sea, y si una empresa se llega a cometer el error de alterar esta información, puede tener multas muy fuertes. Entonces yo en lo personal dudo mucho que pase. Pudiera ser, quizás. Yo no he conocido ninguna empresa que lo haga, la verdad. Nunca, no sé si usted ha tenido conocimiento de esa situación. No, acuérdense que aquí en México nos hacen el SAT porque nos fiscaliza todo. Y ahorita con tanta reforma que hubo, definitivamente no quisiera decir casi imposible, pero sí es un poquito complicado. La empresa tendría que incursionar en muchísimas situaciones ilícitas que en algún momento le habían de tronar y por lo tanto perjudicaría su propio patrimonio. Entonces, por eso creo que no es tan fácil, pues, no es tan fácil. Obviamente, como comenta César, vamos a ser un poquito reiterativos en el hecho de si la empresa no tiene una ganancia de más de 300,000 pesos, pues evidentemente no va a poder repartir, porque, como lo dice él, pues la finalidad de la empresa es volver a invertir en la misma empresa para seguir generando ese trabajo que todos mundo necesitamos, ¿no? Cuando trabajamos en una empresa. Entonces, ese dinero que a lo mejor tuvo una ganancia de 200,000 pesos, pues se reinvierte reinvierte en la misma empresa para que tengamos ese trabajo, digamos, fijo durante 1 año más, 2 años, 3 años, no sé. Sí, claro. Es importante mencionar que ese derecho de la utilidad es un pago irrenunciable y no puede sustituirse con ningún otro beneficio. No es, sí te toca la utilidad de, no sé, 25,000 pesos, pero ¿qué crees? Te lo voy a canjear por producto a lo mejor de la empresa.
No. No. Es efectivo, dinero, cash, Te lo dinero catapixio. constante, Por- te lo catapixio, no hay eso, es su derecho, es su Sí, derecho. por lo general lo hacen a través del pago de nómina y también otro dato interesante, es muy independiente al salario, porque muchas veces también pudiera ser el caso, digo, de que, no, pues ya te di las utilidades, hoy no te toca tu semana de raya, ¿no? Eso es muy independiente. Tenemos aquí otros comentarios, dice Ulises Andrés Jiménez, saludos y excelente tema. Saludos, Ulises. Saludos. Fabián Ruiz, saludos, César, saludos. Ulises Andrés nos hace una pregunta. ¿Qué se puede hacer cuando una institución te contrata como prestador de servicios profesionales, pero te pone un horario y checador de hora? Y por ende no te da prestaciones. Pues aquí, bueno, si le quiere contestar usted, licenciado. Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Si la persona es contratada, por cierto, Ulises Andrés es mi viejo, pues. Ah, Muy buena pregunta, amor. Saludos. saludos. Bueno, en el caso de los servicios profesionales entra el punto que habíamos tocado con anterioridad, ¿no? Si la persona es eventual, generalmente yo lo viví en las universidades, cuando te contratan como servicios profesionales es un trabajo eventual y solamente, digamos que lo hacen por el tiempo que necesitan para no dar reparto de utilidades. Tristemente así lo hacen. No, y además eres prestador de servicios. Eres pues, prestador de servicio. Son los que mencionábamos que no tenían derecho a... Al reparto de utilidades. Así es correcto. Así es, entonces... o sea que les ponen checador en las universidades. Sí, pero es que, bueno, ese ya es otro tema. Luego lo platicamos. Está bueno el chisme, a Sí, está ver. bueno el chisme. Sí, pero Agéndalo. Anótalo. Dice también Fernanda Leal, saludos a todos, excelente tema. Saludos. Saludos. Saludos, es mi vieja, es mi vieja. Ya ves. Pues se vale. Bueno, algo más que nos quiera compartir, licenciada. Bueno, ¿cómo se calculan? ¿Cómo se calculan las utilidades? Bueno, ya habíamos comentado que el reparto de utilidades solamente va a ser sobre el 10% de la ganancia que se tenga. Y se va a calcular, ese 10% se va a calcular, la primera se reparte igual para todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados. Ojo, me ha tocado ver en lo personal, sobre todo en TikTok o en algunas otras redes sociales, que hay personas que mencionan que se reparte en base a la antigüedad. La antigüedad aquí no tiene nada que ver. Las utilidades, como bien lo decía la licenciada, se reparte el 10%, este 10% se divide en dos partes. La primera parte se reparte entre todos los trabajadores en base a los días laborados en el año fiscal. Es correcto. Enero, diciembre. La segunda parte se distribuirá entre los mismos trabajadores en proporción al salario devengado en el año fiscal. Hablando de lo mismo. O sea, nada tiene que ver la antigüedad porque hay muchas veces que los trabajadores piensan, oye, más por lo que les comentaba, de que en redes sociales salen personas que mencionan que es en base a la antigüedad. El año pasado recibí 30,000 pesos. Tengo un año más, entonces supongamos que tengan, malamente hacen sus cálculos. Ujú. Tengo 3 años y recibí 30,000 pesos. Entonces ahora tengo 4 años, pues voy a recibir 40,000 pesos. No tiene nada que ver la antigüedad. Insisto, una parte se reparte entre los días laborados en el año fiscal y la otra parte se reparte tomando en consideración el salario devengado. Algo muy importante es que no es la primera parte que se divide en el número de días trabajados o laborados, no es lo mismo. Francisco y yo pertenecemos a la misma empresa y resulta que yo me la pasé pidiendo permisos y Francisco no. La empresa tiene un registro de todos mis días laborados. Entonces, Francisco a lo mejor sí trabajó los 365 días y Verónica solamente trabajó 170 días. Entonces, la parte proporcional que me corresponde solamente va a ser sobre mis 175 días y a Francisco le corresponde sus 365 días. Por lo tanto, la cantidad no va a ser la misma. Eso es importante. Claro. La única manera que se pudiera justificar sería por riesgo de trabajo. Maternidad también. Por maternidad. Sí. Que es un tema que también tenemos aquí nosotros Ujú. para platicarlo. Digo, bueno, otro comentario en el Face, dice Olga Esquivel, saludos maestra, una pregunta, Saludos, Olga hermosa. ¿qué sucede si eres ex trabajador y la empresa no te contacta para pagarte las utilidades? Ok. Recordemos que las empresas tienen
Todavía no pasamos a ese punto, pues, pero las empresas tienen una fecha límite, dependiendo si es persona física o si es persona moral. Si es una empresa, una persona moral. Si es un patrón, es una persona física. ¿De qué depende? De cómo se dieron de alta ellos en el SAT, ¿no? Y por lo tanto, el tiempo es desde el 1 de abril hasta el 29 de junio. Así. Si pasado este tiempo yo no recibí, yo sé perfectamente que hubo ganancias, que nos dieron a lo mejor hasta la carátula que comentaba César hace un rato, pues entonces yo puedo acudir a 2 lugares. Uno, dependiendo si mi empresa es federal o si mi empresa es privada, que es estatal. En la Junta de Conciliación que se encuentra ahí por Palmas, a la Procuraduría Federal, Tener el trabajo. a la Secretaría del Trabajo que está ahí por el Agua Azul, ese es para el estatal. Y el que está por Avenida Chapultepec es para los federales. Bueno, ahora ya con la reforma ya cambió. Antes eran las juntas locales de conciliación y arbitraje, ahora es Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que trajo consigo pues esta reforma, el cambio de estas entidades. Entonces hay que acudir ahí. Ahí les dan asesoría gratuita, una orientación, inclusive hasta abogados gratuitos hay ahí. Sí. Eso no se los vamos a decir para que nos contraten. Ya me acordé. Sí. Bueno, también tenemos más comentarios. José Guadalupe Díaz Bautista, saludos a todos, muy buen tema. Saludos, Lupe. Emanuel Leal, hola, si una empresa cerró operación y no está declarada en quiebra, ¿puede o tendría que dar PTU a extrabajadores? Como comentábamos hace un momento, si tú laboraste en el año fiscal por lo menos 60 días, tienes derecho a utilidades. Si tú no laboraste en estos 60 días que menciono, pues no tienes derecho a utilidades. Pero si la empresa no generó, Y obviamente si la empresa no genera, porque pues, por lo que entiendo cerró operaciones, no está generando, pues, obviamente no tienen derecho los extrabajadores, vaya. Bueno, ha habido mucha confusión con trabajadores porque hubo un momento en el que se mencionó que todos los trabajadores, todos, tenían derecho a recibir el pago de utilidades y se decía que tenían derecho a 3 meses de salario. Esto, pues realmente fue una confusión, fue una información mal hecha. Esto no es verdad porque, como decimos nosotros, si una empresa no genera utilidades y si tú como trabajador no laboras por lo menos 60 días, pues no tienes derecho a una utilidad como tal. Si la empresa generó una utilidad, como ya lo decía la licenciada, de 258,000 pesos, pues no, está por debajo del mínimo que se tiene establecido. Entonces, pues no tienes derecho a utilidades. Lo que trajo consigo la reforma que estoy mencionando, que se estuvo diciendo, es que está topado ya. La reforma topó el derecho a las utilidades. Ahora está, como lo decía, topada a 3 meses de salario o en su defecto, lo que más convenga al trabajador, el acumulable de lo que recibió en los últimos 3 años. Lo que más beneficia es lo que tiene que recibir el trabajador siempre y cuando se haya generado utilidad. De lo contrario, no tienes derecho. Lo que más beneficia es que no lo hayan topado. Sí. Pues sí, pero ahí ya no podemos hacer nada. Sí, desgraciadamente ya. Fue una reforma Lo aprobaron. del 2021, si mal no recuerdo. Ujú. Y ahí fue cuando pues, perjudicó a los trabajadores lejos de beneficiarlo. Pero bueno, ¿algún otro comentario, licenciada? Y las empresas que están exentas de otorgar ese reparto de utilidades, ¿no? La Ley Federal del Trabajo maneja algunas. Habíamos puntualizado como de manera no tan puntual, pero bueno, nos dice que la primera es las empresas de nueva creación únicamente durante el primer año del funcionamiento. 2, las empresas de nueva creación que están dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años. 3, las empresas de industria extractiva. ¿Qué significa? Todas aquellas que extraen minerales, petróleo, gas, piedras naturales, etcétera, etcétera, durante el periodo de la exploración. Es decir, si el periodo de la exploración va a durar 3 años, pues durante esos 3 años está exenta de otorgar este tipo de utilidad, ¿no? Las instituciones de asistencia privada, que es las que ya habíamos comentado, siempre y cuando sus fines sean humanitarios, ¿verdad? De asistencia y sin propósito de lucro. El Instituto Mexicano del Seguro Social
y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales y asistenciales, así como las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por ramas de la industria, etcétera, ¿no? Bueno, Sí, que la cantidad fijada es la de 300 la de mil pesos. 300,000 pesos, cabe señalar, ¿verdad? Así es. Y una pregunta también muy, muy interesante. ¿Qué pasa si la empresa no paga las utilidades? Bueno, digo, esa me gustaría responderla yo. La Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 994, la fracción 2, que los patrones que no cumplan con el reparto de las utilidades podrán ser sancionados con multas que van desde los 250 hasta las 5,000 UMAS, que es la unidad de medida de actualización. Es decir, hablando ya en pesos, desde los 29,327.50 hasta los 586,550 pesos. Que tendría que pagar como multa. Ojo, eso no recibe nada el trabajador, es multa a una autoridad. Así es. ¿Algo más que quiera agregar, licenciada? Pues bueno, prácticamente el plazo que tenemos, en el que tenemos que estar esperanzados a que nuestra cartera se vea más pachoncita, es del 1 de abril al 30 de mayo para personas morales y del 1 de mayo al 29 de junio para personas físicas. Así Para el es. reparto de utilidades. Así es, así es. No sé si tengamos alguna otra pregunta o duda. No, ahorita preguntas. No, esto es. Pero. No sé si Dice, ya vi el comentario de Juan, ya sé de qué empresa me está hablando. Lo que comentaba Juan, se presentan las carátulas. En estas carátulas, la autoridad es la que determina la cantidad a repartir. Las carátulas que nosotros hemos presenciado, porque es un trabajador agremiado de esta organización sindical, son carátulas inferiores a la cantidad de 300,000 pesos, que es la que está como mínimo para poder hacer el pago de las utilidades. Por eso es que no se les reparte como tal a ustedes las utilidades. En esta situación, bueno, yo tengo una duda. Si un ex trabajador, digamos, se va a ver beneficiado con el reparto de utilidades y desgraciadamente pierde la vida, ¿alguien más puede reclamar ese dinero? ¿O tiene que ser expresamente el ex trabajador? Recordemos que en materia laboral existen los beneficiarios. Cuando a la esposa, supongamos que es la esposa, se le declara como beneficiaria, ella tiene derecho a recibir lo que le correspondería al trabajador finado. Sí es. Y ya viene en el contrato individual de trabajo, por lo general, los beneficiarios como tal del trabajador, vaya. Sí, hay algo que es importante, por ejemplo, hay empresas que son muy grandes y ya tienen su sindicato, y el sindicato busca proteger los derechos de los trabajadores. Luego entonces, si de repente trabajamos para una empresa que es grande y tenemos la duda de cuánto nos vaya a corresponder, o a lo mejor no confiamos a ciencia cierta en lo que nos van a dar de utilidades, podemos acudir con nuestro sindicato. Cuando no tengo sindicato, bueno, pues entonces ahí me voy directamente a recursos humanos. Así es. Digo, algo que me gustaría al comentar, vaya, hay trabajadores que pertenecen a esta organización que no me dejarán mentir. En algunas empresas con las que nosotros tenemos un contrato colectivo, no han generado utilidad, y nosotros como organización sindical hemos solicitado a las empresas una ayuda para los trabajadores, un bono como tal, le podríamos decir, de compensación por no haber generado utilidades. Hay algunas empresas que sí nos han apoyado y que han dado a los trabajadores, se han repartido entre todos los trabajadores pues la cantidad, determinan ellos una cantidad, es que no hay utilidad, pero pues yo pongo un ejemplo, 100,000 pesos que se va a repartir entre todos los trabajadores. En estos convenios a los que nosotros llegamos con estas empresas, se reparte también a los trabajadores de confianza, y muchas veces nos han dicho, ay, pero ¿por qué les conseguiste a ellos? Bueno, nosotros, cabe destacar que el derecho a las utilidades entran todos los trabajadores, es decir, todos tienen derecho, sean sindicalizados o no, salvo los que mencionamos, que son los gerentes generales, directores, socios, etcétera. De ahí en más, todos tienen derecho a estas utilidades. Por eso, cuando conseguimos un bono, pues también se les reparte a ellos, no los excluimos, porque también la empresa dice, bueno, te voy a apoyar, pero también le voy a apoyar a los administrativos, vaya. Entonces, pues se ha conseguido esa compensación. Pero ojo, a veces también la hemos solicitado y no nos lo han otorgado.
Y las empresas, pues, cuando me ha tocado a mí solicitarlo, me mencionan, oye, ¿cómo quieres que te dé si no hay utilidad a repartir? Si no generé ganancias, ¿cómo me pides? No, pues yo sé que no hay una ganancia, pero te estoy solicitando como una compensación para los trabajadores. Muchas veces hay trabajadores que se molestan porque no se les consigue, pero también cabe destacar que no están obligados a repartir. ¿Por qué? Porque no llegaron al mínimo establecido por la comisión de los salarios mínimos, de la comisión del reparto de utilidades para poder entregar, que es la cantidad de 300,000 pesos. Entonces, nomás quería hacer el comentario, vaya, porque a veces nos ha pasado. Espero que en este año, bueno, con las que ya hicimos la revisión, afortunadamente ya tuvieron alguna utilidad y pues se les va a repartir en su momento a los colaboradores. Sí, fíjate que ese punto, César, perdóname, Francisco, que te interrumpa. Ese punto es importante porque no todos los sindicatos hacen la labor. Tristemente, no todos los sindicatos hacen la labor. Quienes la realizan y lo hacen en beneficio de los trabajadores, está genial, ¿no? Y me inclino ante ellos, pues, porque sí, realmente sí buscan ese beneficio para el trabajador. Lamentablemente, pues, me ha tocado ver sindicatos que solamente buscan un ingreso para el bolsillo y que siga creciendo, ¿no? Pero hay otros que sí trabajan y que trabajan muy bien y trabajan en beneficio de los trabajadores. Yo creo que eso de los sindicatos es buenísimo. Sí, otro tema, ¿eh? Sí, porque pues esa es nuestra función, ¿no? Velar por los intereses de los trabajadores. Digo, hay muchas ocasiones en las que pues también nosotros estamos atados de mano, ¿no? O sea, al menos yo siempre lo he comentado, yo me manejo o nosotros manejamos a lo que nos da o lo que nos otorga facultad la Ley Federal de Trabajo, la Constitución y cualquier otra pues ley relacionada con los trabajadores. De ahí en más, pues no tenemos esa facultad de poder solucionar problemas o poder conseguir cosas a los trabajadores que van en contra de, o que están, que tenemos un límite como tal. Entonces, por eso hay muchas ocasiones en las que incluso a nosotros nos han dicho, no, pues no me ayudaron, entre otras cosas, no me sirves, etcétera. Digo, pues también, insisto, cabe destacar que hacemos lo que se puede y lo que nos otorga la Ley Federal del Trabajo. Pues en dado caso de que no reciban sus utilidades, tú también puedes decirles a dónde pueden acudir. No, y como organización sindical tenemos la facultad de solicitar una revisión. ¿Qué pasa si hacemos o solicitamos esta revisión? Va a generar un costo. Es un tema que a lo mejor no está bien que lo mencionemos en este momento, pero todo genera costo. Entonces, pues las autoridades, si determinan que ellos no se equivocaron y que la cantidad a repartir, o que no hay una cantidad a repartir, que ya lo mencionaron, pues al final de cuentas, la revisión que hacen va a generar un costo que en el siguiente reparto de utilidades, es decir, en el siguiente año fiscal, pues se va a disminuir esa cantidad porque las empresas van a tener que pagar la revisión, vaya. Entonces, por eso, pero también, como bien lo decías tú, Francisco, los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo o presentar una queja ante cualquier autoridad o tribunal laboral. Tienen toda la facultad de hacerlo. En dado caso de que tengan alguna duda, de que estén desconfiando de su sindicato o de la empresa, pues pueden ir directamente a esas instancias y pues hacer sus preguntas. Acá con nosotros, por ejemplo, una vez que hacemos la comisión, también se publica la carátula en un lugar visible para todos los trabajadores, para que es una obligación que tienen las empresas, cabe destacar. Se publica para que los trabajadores tengan conocimiento de la cantidad a repartir, si es que hay una cantidad a repartir, o pues de todas maneras se publica si es que no hay una cantidad, para que tengan la certeza, vaya. Y ahí vienen los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que puedan hacer sus observaciones, vaya. También otro punto interesante, ¿cuánto tiempo se tiene para poder recoger o hacer exigible estas utilidades? Este derecho. El artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo nos establece que tenemos un año contado a partir del día siguiente en que el derecho sea exigible. Entonces, los trabajadores, si por alguna razón no se les avisa por parte de las empresas, que algunas lo publican en el periódico, etcétera, si no reciben ninguna notificación, recuerden que tienen un año para poder hacer exigible el pago de las utilidades. Tenemos un comentario, una pregunta aquí de Vanessa Correa. ¿Está permitido que las utilidades te las quieran dar en abonos? No, tienen que ser en una sola exhibición, en el tiempo establecido a más tardar el 29 de mayo.
Entonces no te las Con pueden dar parcialidades. en parcialidades. Ni Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí es. Mira, tenemos acá preguntas de la radio, César. A ver. Dice Miguel Sánchez, saludos a todos, excelente programa. No escuché cuál es la fecha límite para que la empresa nos pague las utilidades. Como esa empresa es del 1 de abril al 30 de mayo. Sí, perdón, yo dije ahorita el 29 de mayo, no, es 30 de mayo. Del 1 de abril al 30 de mayo, cuando es una persona física, es decir, un patrón, es del 1 de mayo al 29 de junio. Ahí es donde tuve la confusión, una disculpa. Hay otra pregunta de María López. ¿Cómo sé si la empresa está reportando correctamente las utilidades? Como les comentábamos, con la declaración que se hace ante la Secretaría de Hacienda, en este caso ante su dependencia, la Secretaría de Administración Tributaria, la empresa hace su declaración y tiene que presentar a través de una comisión o a una comisión de trabajadores y de parte de los patrones también, de representantes, vaya, del patrón, se tiene que presentar esta declaración y la carátula, que bueno, nosotros le llamamos como carátula la hoja en la que viene la cantidad a repartir. Y hay otra pregunta más, dice Laura Torres. ¿Por qué hay personas en la misma empresa que reciben cantidades diferentes? Pues por lo mismo que comentábamos, ¿no? Esa utilidad que le van a entregar dependerá de los días laborados durante el año fiscal y dependerá de su sueldo o de su salario que haya tenido. Entonces, pues obvio va a variar dependiendo de estos dos factores, pues. Así es. Y otra, esto ya lo habíamos comentado, pero me gustaría igual hacer el comentario de nuevo. Bueno, como pregunta, ¿las incapacidades afectan mi derecho al reparto de utilidades? Algunas sí, otras no. Por ejemplo, por riesgo de trabajo, se considera como si fueras un trabajador activo y por ende se te tiene que repartir las utilidades como si estuvieras laborando. Y también las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales. También se consideran como si fueran trabajadoras activas durante el año fiscal. Hay que ser muy puntual en el tema del año fiscal porque luego nos confundimos a nuestra audiencia. ¿Algo más, licenciada, que quiera agregar? Pues prácticamente que estemos conscientes, pues, que el reparto de utilidades es nuestro derecho, es un beneficio económico que tenemos por haber trabajado, pero que no va a ser igual jamás al de mi compañero, porque no son las mismas circunstancias, porque a lo mejor nuestro sueldo es diferente y porque trabajamos los días durante el año fiscal, días diferentes. A lo mejor él trabajó más que yo o yo trabajé más que él, pues de eso dependerá, ¿no? Esos dos factores son muy importantes. Entonces no queramos compararnos ni queramos reclamar a lo mejor a la empresa, oye, fulanito y yo tenemos el mismo puesto, pero ¿qué crees? A lo mejor fulanito trabajó más días que tú. No pidió permisos. No pidió permisos, exactamente. Así es. Ese es el detalle. Y como les mencionaba, nada tiene que ver la antigüedad. Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Algo más que quieran agregar, compañeros? Pues que no se dejen llevar mucho por tantos videos que salen en TikTok, aunque sea pónganse a informarse un poquito más, de sumergirse un poquito más en la ley para quitarse esa duda, porque muchas veces los que son creadores de contenido laboral, algunos malinforman, otros sí dicen las cosas como son, y pues hay que tener mucho cuidado con eso para que no se vayan con una información que no es. Por lo menos tener 3 opiniones diferentes, ¿no? Sí, así tres es. opiniones diferentes para que tengamos la certeza de lo que nos va a corresponder respecto a la utilidad. Sí, digo, como ya lo mencionaba usted, licenciada, en el inicio de la conversación, los fundamentos legales pues establecen en el artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo del 117 al 131. Es donde establece, pues ahora sí que el proceso para hacer el pago de las utilidades. Como decía, el tiempo que se tiene como para que prescriba este derecho se establece en el 516 de la misma Ley Federal del Trabajo, y las multas que pueden llegar a tener las empresas pues vienen también establecidas en el 994 de la misma Ley Federal del Trabajo. Yo tengo unos puntos que, bueno, creo que ya lo mencionamos, pero no estaría de más.
los puntos que deben de tomar en cuenta todos los trabajadores. Es un derecho irrenunciable, el derecho a las utilidades. Es un derecho independiente a su salario, ya lo decía hace un momento. No pueden llegar y ¿sabes qué? Hoy te tocó las utilidades, hoy no te voy a pagar tu semana porque te correspondieron las utilidades. Nada tiene que ver, es una prestación, es un derecho independiente. Depende de que exista utilidad fiscal. Si no hay utilidad, pues obviamente no hay cantidad a repartir. Ya decía yo, ya lo mencionábamos, pues, quién es quien determina, qué autoridad determina si hay o no hay utilidad. Tiene reglas claras de cálculo y de reparto, como ya lo mencionábamos y bien lo dijo usted. Los 2 puntos que se toman en cuenta es los días laborados en el año y el salario que tiene cada trabajador. Y, pues bueno, como ya lo decía ahorita con los fundamentos, está protegido constitucionalmente, valga la redundancia, por la Constitución y también por la Ley Federal del Trabajo. Fíjate, César, algo importante es la segunda parte o el otro 50% del reparto de utilidades, mencionabas el sueldo. Es importante que el público sepa y esté consciente de que me refiero al sueldo o al salario neto que está reportado, no al íntegro, es decir, no con horas extras, sino el sueldo que se encuentra registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con base a ello es que se nos va a dar ese otro 50%, porque luego de repente dicen, es que en mi nómina yo gano 3,000 pesos. Ah, sí, pero 3,000 pesos son con bono, con despensa, no sé qué, no, es el sueldo, así es. Es el salario diario, es el que se toma así en es cuenta. es correcto. Pues estos creo que son los puntos más relevantes. Creo que hablamos de todos los puntos relacionados con el reparto de utilidades. No sé si la gente que nos esté observando tenga alguna otra duda, porque creo que ya hablamos de todo lo relevante con el tema del pago de las utilidades. Igual algo que quiero volver a mencionar con la pregunta que nos hizo Vanessa, no se puede pagar en partes, tiene que ser una sola exhibición, o mejor dicho, tiene como límite, hablando de empresas, hasta el 30 de mayo. Digo, pudiera ser, a lo mejor, no dudo que exista algunas empresas que manejen, pues te entrego una parte, el 50% ahorita y antes del 30 de mayo el otro 50%. Ese sería más acuerdo pero ya No es es con lo acuerdo correcto. de los trabajadores, se tiene que pagar una sola exhibición, hay límite. Si no, pues como ya lo mencionaba, se tiene un año para poder hacer exigible, a partir del día siguiente, para poder hacer exigible este derecho. Fíjate que hay algo que se me pasó comentarles y que sucede mucho, es que a lo mejor la empresa, o sea, sí funciona como empresa, pero al momento que se dio de alta como persona física. Entonces, a lo mejor puede tener un nombre de, no sé, Patito, pero Patito S.A. está registrada a nombre de Verónica Atanasio nada más. Entonces, por lo tanto, yo soy persona física. Sí. Y entonces, aunque tenga una empresa, mi límite de tiempo no es el 30 de mayo, sino que va a ser hasta el 29 de junio. Eso también es importante. ¿Cómo pueden saber ustedes, trabajadores, este dato? Pues en su recibo de nómina. Si dice en el recibo de nómina que la empresa es Patito S.A., pues entonces sí es una persona moral. Pero si dice que el nombre de Verónica Atanasio o el nombre del patrón, pues, una persona física, entonces el tiempo será hasta el 29 de junio. Así es. Pues bueno, creo que sería todo lo relevante o lo relacionado con el tema del pago de las utilidades. No sé ustedes, compañeros, si tengan alguna otra duda. Pues ya exprimimos lo más interesante de este tema. También no sé si la maestra quisiera compartir sus redes sociales para algunos compañeros que quisieran tener una asesoría, que les lleve algún juicio. Ahorita estuvimos platicando un poquito de materia laboral, pero nosotros llevamos más, nos encanta mucho la materia penal, que va relacionada mucho con la materia familiar, todo lo que son, aunque soy mujer, no soy feminista. Cabe señalar, no soy feminista, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Soy todo lo contrario porque el 90%, siempre lo he dicho, el 90% de mis asuntos son la defensa de los hombres. Entonces, si usted tiene algún problema de violencia familiar, acuda conmigo. Pues mis redes sociales es Facebook igual como me llamo, Verónica Griselda Atanasio Diego. El despacho es Atanasio Jiménez Abogados. Así es, nos encuentran en redes sociales. Y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias. ¿En qué redes sociales? ¿En Instagram, Facebook? En Instagram, Facebook,
Teléfono, les voy a dar mi teléfono. 33 34 62 48 56. Conocido desde siempre, por todo mundo. Y si la llaman diciendo que la escucharon aquí en este programa, ¿no va a haber descuento o algún beneficio? ¿Algún beneficio? Échele la mano Échenle la a mano. nuestros oyentes. Con todo gusto, miren. Pero, mira, bueno, se supone que somos, dos, pero amor, tú estarás de acuerdo conmigo, así es que ni me digas nada. Ni me digas nada cuando llegue. Si no, así te va. Vamos a dar una asesoría bueno, que nos llamen, si nos llaman que vieron este programa, la asesoría es del 50%. ¿Les parece bien? De acuerdo. Échame la mano, maestra. Pues ya sería todo, compañeros, o algo más que quieran agregar. Estoy viendo aquí unos comentarios de Jorge Aceves. En mi empresa no dan utilidades. ¿Qué procede? Saludos, saludos, mi César. Dice, saludos, Jorge. Por lo que mencionábamos, se tiene que formar una comisión mixta de trabajadores y representantes del patrón en el que se les presente la declaración y siempre y cuando sea una cantidad superior a los 300,000 pesos y obviamente no sea una empresa nueva, es decir, de un año, que es el límite, tendrán que pagarte utilidades, pero para eso pues se tiene que presentar la carátula, lo que nosotros mencionamos como carátula. De lo contrario, si no tienes acceso a esta carátula por parte de Recursos Humanos o de cualquier representante del patrón, puedes acudir ante la Profedet, que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o del Trabajador. Sí. ¿Lo estoy diciendo bien? Y, la defensa del trabajo. La defensa del trabajo y o presentar una queja ante cualquier tribunal laboral, ¿va? Digo, ya leí tus mensajes hasta el último, dice, pero no tenemos sindicato. Ustedes como trabajadores lo pueden solicitar, pueden ustedes organizarse y solicitarle ya al área de recursos humanos o a su patrón, digo, si es que tienen manera de acercarse con él para que les presente esta carátula. Si no, de lo contrario, ya saben que estamos a sus órdenes. Podemos ahí llegar como su sindicato. Así es. Pero bueno, pues bueno, creo que sería todo. Muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Recuerden que nosotros estamos los martes a las 8 de la noche, por lo general cada 15 días, por nuestra carga de trabajo. No nos comprometemos a estar cada semana porque creo que es complicado. Pero igual ya saben que también tenemos las redes sociales. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Sindicato de Trabajadores de la Industria en Fábricas y Talleres y o CityFit. También lo pueden escribir de esa manera y ahí aparecen las redes sociales. O el número de teléfono 33 18 59 75 53. Aquí nos pueden encontrar a través de WhatsApp o llamada telefónica. ¿Va? Licenciada, muchas gracias por honrarnos el día de hoy con su presencia. Qué gusto saludarla después de tantos años. No nos fue tan mal como pensé. Como en aquellos ayeres. Ay, ¿Quiere decir que sí puse atención en sus clases? ¿O no? Me siento muy orgullosa cada vez que veo alumnos que sobresalen como ustedes. De verdad que es un placer, es un gusto verlos. Pues durante tantos años, 18 años fui catedrática, imagínense las generaciones que veo. Y hoy cuando voy a las diferentes dependencias, llámese juzgados, llámese fiscalía, y ver a todos los alumnos ahí, para mí es una gran satisfacción. Y verlos aquí y el que me hayan invitado, pues me llena de sobre todo de gratitud y una enorme satisfacción de verlos crecer tanto. Muchas gracias. Antes de irnos, quiero leerlo. Otra vez Jorge Aceves hace un comentario y creo que es muy interesante. Y si me corren por eso, por lo que les mencionaba de andar solicitando esta información, si me corren por eso, recuerden que es un derecho que tienen ustedes como trabajadores. Pueden organizarse ahí con sus compañeros y la empresa no tiene por qué tener ninguna represalia en contra de ustedes por exigir algo que es su derecho. Al contrario, la empresa puede tener multas muy fuertes, como ya los mencionábamos, hasta más de $500,000 de pesos por no cumplir con esta obligación de ellos y derecho de ustedes, ¿va? Insisto, cualquier cosa estamos a tus órdenes. Que estés muy bien y pues muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Hasta luego.